25. A medida que iba pasando el tiempo, la confusión de Otsie también crecía. No entendía el planeta en el que estaban. Para empezar, el clima no cambiaba. Siempre hacía aquella calidez bochornosa con una ligera brisa que soplaba constantemente en la misma dirección. En un planeta en el que las mareas estaban bloqueadas, debería haber habido vientos fuertes que redistribuyeran el calor recibido por el lago iluminado y templaran el frío del lago oscuro. Grandes corrientes que circularan y soplaran de forma perpetua alrededor del globo, no ese céfiro suave. Por supuesto, la isla podría estar situada en medio de una zona de calmas ecuatoriales, lo que significaba que, en realidad, los vientos estaban allí fuera, en algún lugar más allá de aquel inquietante y lejano horizonte, cruzando el mar con un rugido, esa clase de macrotormentas que hacían temblar al marinero más curtido. Otsie había instalado pequeños modelos meteorológicos en la matriz de mano que, en líneas generales, confirmaban esa teoría. Sin embargo, el modelo no tenía en cuenta que el planeta orbitaba dentro de un halo de gas. ¿Cómo afectaba eso a la atmósfera más cercana a la superficie? Era una completa incógnita. La matriz desde luego no tenía el tipo de algoritmos necesarios para resolver ese problema de interacción. Y después estaba aquel lejano banco de nubes grises que veían instalado sobre el horizonte. Cada vez que subían la colina central para recoger más madera, Otsie comprobaba su posición. No se movía. Y de allí era de donde llegaba la brisa. También hizo un esfuerzo por descubrir la distancia que los separaba de las islas más cercanas. Utilizó la función de guía inercial de la matriz y midió el ángulo de visión desde ambos lados de la isla en la que estaba. Esa tosca trigonometría puso la más cercana a unos 68 kilómetros de distancia, lo que hacía del planeta una entidad masiva, lo que tampoco era muy probable. El propio halo de gas era un enigma incluso mayor. Otsie era incapaz de entender las motas brillantes que giraban flotando en su interior. El análisis espectrográfico que hicieron sus sensores le mostraron que estaban hechas de agua. ¿Importa mucho, en realidad? Le preguntó Orión cuando Otsie se lanzó a otra ronda de murmullos sobre la última hornada de resultados de los sensores. Sabemos que tenemos que llegar a otra isla para encontrar un sendero que nos saque de aquí. Así que ¿a quién le importa lo que hay en el cielo? Pues sí, sí que importa, afirmó Otsie. No entiendo cómo se forman unas esferas de agua como esas. No puede ser a través de la colisión de las gotas, son demasiado grandes. Algunas tienen una anchura de cientos de kilómetros. ¿Y? Dijiste que el halo de gas es respirable. ¿Por qué no iba a tener agua dentro? No se trata de eso, tío. Lo que deberías preguntar es, ¿por qué están ahí? ¿Y por qué están ahí? No lo sé, joder. Las colocaron ahí, dijo Tochere. Dado que todo este halo de gas es artificial, los constructores han incorporado las esferas de agua por alguna razón. Gracias, Toche, dijo Otsie. Después se volvió hacia Orión. Y a mí me gustaría averiguar cuál es esa razón. Y para hacer eso necesito alguna información básica. ¿Cómo qué? Preguntó el muchacho. El contenido de vapor de agua del halo de gas. La presión del halo de gas. La cantidad de agua que se evapora de las esferas. Su temperatura. Ese tipo de cosas. Pero con este equipo es imposible. Otsie señaló con gesto molesto su pequeña colección de sensores. ¿Pero por qué es importante? Insistió Orión. Porque aquí hay muchas fuerzas que no podemos ver. Si entendiera algo más sobre el halo de gas, quizá pudiera llegar a saber cómo lidiar con este extraño planeta. Es grande, nada más, tú mismo lo dijiste. Más grande que Silvergalde. Otsie se rindió. Sí, tío, eso es lo que parece, ¿cómo no? Después le lanzó al cielo con su multitud de motas resplandecientes una mirada desafiante. Va, al diablo con eso, tenemos problemas más acuciantes, ¿no? Los preparativos ya casi se han completado, dijo Tochere. Necesitamos hacer un viaje más para recolectar fruta. Claro. Otsie le lanzó a la balsa terminada una mirada recelosa. Cuando se habían puesto a construir una barca, él se había imaginado una especie de esquife, con un casco liso de planchas encajadas unas en otras, una vela curvada y el de pie, junto al timón, guiándolos hasta la isla siguiente. Después de todo, su hoja armónica volvía a funcionar, así que las tareas de carpintería no presentarían dificultades. Pero los archivos de la enciclopedia de la matriz no se extendían demasiado en lo que a las técnicas de construcción de barcos se refería. Habían terminado con una balsa que parecía tan capaz de flotar como un ladrillo.
El primer día lo habían pasado cortando un representante de cada una de las 5 variedades de árbol que crecía en la colina, representante que luego Toche arrastraba hasta la playa. Uno por uno los fueron metiendo en el mar. La mayor parte de los troncos de las palmeras se hundieron una vez en el agua, a medida que se iban saturando. Solo había un tipo que flotaba bien, los árboles larguiruchos con sus largas frondas grises y túpidas. Como es natural, el menos abundante en la isla. Habían dedicado los 5 días siguientes a talar prácticamente la población entera que crecía en la colina. Otzi y Orión se turnaban para empuñar la hoja armónica, cortaban las ramas de los troncos caídos para dejarlos más o menos lisos y después Toche los arrastraba colina abajo. Luego de esa etapa llegó el entrelazado de cuerdas, un tema que cubrían con un poco más de detalle los archivos de la enciclopedia. Las frondas secas de las palmas que utilizaban eran duras y afiladas, a los pocos minutos de empezar a Otzi y a Orión ya les sangraban los dedos. Tuvieron que sacar el costurero y modificar sus viejos guantes para enfrentarse a las frondas. Ni siquiera el manipulador de Toche era inmune a aquellos bordes afilados como cuchillas. Pero al fin tuvieron cuerda suficiente para atar los troncos. 3 gruesos fardos, de 5 metros de longitud, les proporcionaron flotabilidad, con una cubierta de más troncos en ángulo recto para sujetarlos. La vela estaba hecha de las omnipresentes frondas de palma entrelazadas hasta formar un cuadrado que se parecía más a un trozo de estera de mimbre que a cualquier tela reconocible. Orión pensó que la balsa era fantástica, una auténtica aventura a punto de empezar. Toche expresó su habitual y serena aprobación y los felicitó por sus esfuerzos. Lo que dejó a Otzi con la sensación de que le tocaba a él decirles a aquellos dos que Papá Noel no existía. No dejaba de pensar que aquello se parecía mucho a lo que construirían una panda de críos de 8 años durante un verano largo y aburrido. Otzi recogió su mochila y los 3 regresaron al interior para buscar más fruta. Había varios tipos que habían descubierto en la isla, todos ellos se encontraban en arbustos y mini palmeras que crecían cerca de la costa. No tardó en ponerse a cortarla de sus tallos con la navaja y empezar a llenar la mochila. A ambos lados de él, Orión y Toche iban agitando la densa vegetación. Los dos estaban emocionados ante la perspectiva de abandonar la isla. Otzi pensó que ojalá pudiera compartir ese humor. Cada vez que levantaba la cabeza y veía el halo, sabía que allí había algo que no tenía sentido. ¿Para qué construir un artefacto tan extraordinario y luego meterle dentro algo tan mundano como un planeta? Seguro que el halo de gas estaba destinado a una vida que pudiera volar, la pajarera de Dios. Las esferas de agua y los arrecifes de coral aéreos de Johansson eran apeaderos para criaturas que no necesitaban gravedad, que vivían tan físicamente libres como era posible. Supuso que si el verdadero núcleo de la civilización Sylphen tenía una ubicación física, no podría haber creado un hogar más apropiado. Un universo entero que es tan pequeño y sin embargo tan grande en su interior que jamás llega a conocerse, había dicho de él Johansson. Un refugio de misterio envuelto en el pináculo del desarrollo científico. Cómo me maravillé ante semejante paradoja. Otzi intentó recordar qué más había dicho aquel hombre. Algo práctico, al menos. Pero Johansson no era de los que entraban en detalles. Aunque había insinuado que había vuelto a la Federación directamente desde allí. A Otzi le llevó unos 40 minutos llenar la mochila. Con esto debería ser suficiente, dijo. Guay, dijo Orión con una gran sonrisa mientras mordía una de las frutas moradas oscuras que sabía igual que una frambuesa suave. El espeso jugo le goteó por los labios y el muchacho se lo limpió con el dorso de la mano. Otzi se paró un momento para mirar al chico. Orión solo vestía un par de pantalones cortos raídos, cortados de un par de viejos pantalones largos. No estaba tan delgado como lo había estado cuando habían emprendido la marcha por los senderos, demasiados meses atrás. Las caminatas y el trabajo físico le habían desarrollado los músculos. Tenía la piel pálida llena de pecas, estaba en parte quemado y también un poco bronceado y en los últimos tiempos, casi siempre sucio. El vello ralo de su primera barba se le rizaba alrededor de la barbilla mientras que el cabello rojizo le salía disparado en mechones llenos de nudos que comenzaban a rivalizar con el estilo afro de Otzi en lo que a rebeldía se refería. En pocas palabras, se estaba convirtiendo en un auténtico y joven salvaje, lo único que le faltaba era una lanza y un taparrabos y 3 milenios de civilización humana habrían pasado por su lado sin romperlo ni mancharlo. Es culpa mía, pensó Otzi con aire culpable, debería haber sido más firme con él al principio, debería haberlo mandado de vuelta a Lidington. O a falta de eso, debería haber insistido en darle algún tipo de educación. ¿Qué?
Preguntó Orión mientras se daba la vuelta para ver qué estaba mirando Ochie. ¿Cuándo fue la última vez que te lavaste? Me di un chapuzón esta mañana. Con agua y jabón. No queda, dijiste que pesaba demasiado para sacarlo de la ciudadela de hielo. Oh, ya, sí. ¿Y qué hay del gel de dientes? ¿Lo has estado usando? Solo queda un tubo y es tuyo. A mis dientes no les pasa nada. ¿Qué es esto? Tenemos que hacer algo con tu pelo. Hay cosas vivas en él, tío. Habla por ti. Ochie se tiró de la barba. De repente fue consciente del ejemplo que estaba dando. Muy bien, mañana empezamos los dos a ponernos al día en eso de la higiene personal. ¿Estamos? Lo que tú digas. Orión se encogió de hombros con indiferencia. Ochie pensó que era una imitación casi perfecta del gesto que hacía él, el que más me da. Bien. Y después hay unos archivos en la matriz de mano que me gustaría revisar contigo. ¿Archivos de qué? Un poco de preparación general, dijo Ochie sin entrar en detalles. ¿Sabes leer, no? Ochie. Está bien, tío, solo era una pregunta. Entonces, mañana, ¿vale? Dijiste que zarpábamos mañana por la mañana. Ya lo sé. Tampoco va a haber mucho más que hacer en la balsa, ¿no? Orión se rascó el pelo. Era obvio que lo había dejado perplejo aquel nuevo Ochie. Supongo que no. Habían instalado el campamento en la playa donde habían construido la balsa. Ochie y Orión utilizaban la tienda para conseguir un cierto grado de oscuridad cuando querían dormir. La luz constante no parecía molestar a Toche, claro que, de todos modos, el alienígena no dormía, solo descansaba. Cuando volvieron, Orión se puso a reavivar el fuego y empezó a cocinar el pescado que había cogido Toche. Ochie bajó al borde del agua y utilizó el filtro para llenar todas las cantimploras que tenían. El mar no era especialmente salado, pero tampoco podían beber el agua así. Después empezó a guardar todas sus cosas mientras Orión terminaba de cocinar. El plan era muy sencillo: cuando el chico y él despertaran, botarían la balsa de inmediato. Tenían suficiente fruta y pescado curado para varios días y el agua no era un problema con el filtro. Ochie no dijo nada, pero esperaba que no les hicieran falta tantos preparativos. Aunque la vela terminara siendo casi inútil, como tenía buenas razones para sospechar, había tallado unos toscos remos y Toche siempre podía remolcarlos. Seguro que no les llevaría más de 2 días, como mucho, llegar a la siguiente isla. Por la mañana se aseguró de que Orión utilizaba un poco del escaso gel de dientes que les quedaba. Después los dos se pusieron a peinarse y desenredarse los nudos y marañas del pelo. Ochie se dedicó entonces a su barba con sus cuchillas de afeitar, prácticamente el único lujo al que se había aferrado. La hoja recubierta de diamante acabó con facilidad con el vello, aunque Ochie maldijo la falta de un espejo decente. ¿Y por qué no usas la matriz de mano? Preguntó Orión. Tocó unos cuantos iconos y la sostuvo delante de Ochie. La pantalla se había desplegado y le mostraba sin más la imagen de la cámara. La cara de Ochie se había magnificado de forma considerable. Gracias, tío, dijo mientras empezaba a aplicarse la cuchilla otra vez, en esa ocasión con un poco más de habilidad. Después de todo, quizá no fuera tan difícil darle una educación al chaval. Después de un desayuno rápido, guardaron todo el equipo de viaje en las mochilas y bolsas varias y pusieron toda la comida que habían reunido para el viaje en cestas de mimbre. Los tres se colocaron en línea detrás de la balsa. La habían construido a unos cuantos metros del borde de aquella tranquila agua, anticipándose a aquel momento. Con Toche en el medio empezaron a empujar, deslizaron la balsa sobre la arena suave y la fueron metiendo en el mar. Ochie estaba haciendo un gran esfuerzo cuando el extremo delantero por fin se encontró con las pequeñas olas que lamían la orilla. Casi prefería no mirar. Si aquel maldito trasto se hundía, no tenía ni idea de qué iban a hacer a continuación. La balsa se hundió de una forma alarmante cuando la mitad delantera rodó por la pendiente, después volvió a alzarse poco a poco, meciéndose sobre la superficie cuando empujaron el resto. Ochie se metió hasta la cintura en el mar y la hizo avanzar un poco más. Toche la rodeó nadando y después desapareció bajo el agua. El primer día que habían pasado en la isla, el gran alienígena los había sorprendido con la elegancia que tenía en el líquido elemento, era casi como si Toche se encontrara más cómodo en el mar que en la tierra. Los dos conjuntos de carne maleable se aplanaban para formar unas largas aletas que podían impulsarlo a una velocidad notable y además podía contener la respiración durante mucho tiempo.
El resultado fue un suministro constante de peces de la zona que el alienígena perseguía y atrapaba para todos. Orión se quedó metido en el mar, con el agua por encima de las rodillas, contemplando la balsa con una sonrisa orgullosa. ¿No es asombroso, Otsie? Sí, tío, asombroso de la leche. Otsie observó su lancha durante un rato más, esperando todavía que se hundiese. No se alzaba tanto como a él le hubiera gustado e iba a estar muy baja cuando la cargaran. Pero flotaba y a 20 metros de distancia, Tochee salió volando del agua y medio giró en el aire antes de caer con un chapoteo entre un enorme estallido de espuma. Supongo que da su aprobación, murmuró Otsie. Volvió a salir sin soltar la amarra y la ató a la estaca que habían clavado en la arena junto al montón de pertenencias que tenían. Venga, tío, vamos a cargar esto. Orión salió también del agua. Otsie, ¿cómo la vamos a llamar? ¿Eh? ¿La balsa cómo la vamos a llamar? Todos los barcos tienen que tener un nombre. Otsie abrió la boca. ¿El pura desesperación? ¿Titanic segundo? Orión seguía esperando, mirándolo con esa ingenua expectación tan propia de él, y además se habían pasado días trabajando duro, había sido una tarea laboriosa construir aquel maldito trasto. No estoy seguro, dijo Otsie. ¿Qué tal el explorador? Tío, qué bueno, Otsie. Me gusta. Se inclinó ante la balsa. Llamo a esta nave la exploradora, que Dios la bendiga a ella y a todos los que en ella naveguen. Que Dios ayude a todos los que en ella naveguen, más bien. Muy bien, vamos a llevar las cosas a bordo. Otsie cogió un par de cestas de mimbre y volvió a meterse en el mar. Lo cargaron todo en 15 minutos. Tochee salió a la superficie, sus frondas de plumas multicolores resplandecían bajo la luz brillante del sol. El alienígena se sacudió con furia y esparció gotas de agua en una amplia rociada. ¿Estamos listos? Preguntó a través de la matriz. No se me ocurre ninguna razón para quedarnos, dijo Otsie. La exploradora se bamboleó de una forma alarmante cuando se subieron a la insegura cubierta, sobre todo cuando Tochee se apretó por un lado. Otsie comprobó de nuevo la flotabilidad. El agua llegaba casi a la cubierta, pero seguían flotando. Veía unos peces pequeños nadando bajo ellos. Pero no son los pequeños los que me preocupan. Muy bien. Tripulación, a sus puestos, por favor. Otsie se sentó en un lado, Tochee reclamó el centro y Orión se sentó al otro lado. Todos sacaron los remos y empezaron a remar. Al principio su progreso era bastante penoso, pero después, Otsie empezó a marcar un ritmo y aprendieron a coordinar las paladas. Cuando estuvieron a 100 metros de la costa, Otsie empezó a sentir la brisa en la cara. Ya es suficiente, dijo. Vamos a ver si funciona la vela. Orión y él tiraron de las cuerdas e izaron el tosco cuadrado de frondas entrelazadas por el mástil de 4 metros que en otro tiempo había sido el árbol más alto de la isla. Se oyeron muchos crujidos cuando las cuerdas aguantaron la tensión. El oleaje había crecido de forma considerable al abandonar el abrigo de la costa. Orión le lanzaba a la playa una mirada pensativa. ¿Nos movemos? El manipulador de Tochee extendió un tentáculo y metió la punta en el agua. Nos movemos. Sí. Orión aplaudió encantado. De inmediato miró hacia adelante, donde se encontraban varias de las pequeñas manchas oscuras que eran otras islas del archipiélago. ¿Hacia cuál nos dirigimos? Buena pregunta, dijo Otsie. Tochee, ¿puedes intentar guiarnos hacia la segunda de la izquierda? Me pareció que era la que estaba más cerca. Lo procuraré, dijo Tochee. Bajó el timón, en la parte de atrás de la balsa. Era una amplia pala de madera sobre un tosco pivote que habían improvisado. Estaban más lejos de la costa y Otsie ya estaba seguro de que el viento los empujaba. Se sentó en el costado, con los pies metidos en el agua y observó la isla que se iba encogiendo poco a poco tras ellos. La civilización era una bendición que nunca se llegaba a apreciar de verdad hasta que amenazaba con derrumbarse a tu alrededor. Aquel larguísimo día en Eilan le había demostrado a Mellani lo cerca que podía estar esa ruina y lo precario que era todo. El miedo había sacado el fuerte instinto de supervivencia de la gente, un instinto que había anulado todas las reglas habituales de comportamiento. Jamás iba a olvidar aquellas últimas horas junto al pequeño agujero de gusano del Valle Turquino. El modo en que había comenzado a surgir el pánico entre la multitud, todo el mundo se empujaba mientras crecían la desesperación y la barbarie. Y eso con un carácter fuerte como Simón Rand manteniendo las cosas en orden. Y sin embargo allí estaba, apenas una semana después, y todo parecía tan lejano.
Se encontraba ante el ventanal del ático que tenía Alessandra en el piso 65 de un rascacielos, contemplando Salamanca. Por algún motivo, las ciudades siempre parecían más vibrantes por la noche y la capital de Nueva Iberia no era ninguna excepción. Era un mundo rico, entre los primeros que se habían colonizado de la fase 1, con una población que ya se acercaba a los 2.000 millones de personas. Solo Salamanca albergaba a 12 millones de almas. El resplandor de sus luces se extendía hasta el horizonte y allí, en el centro, donde la altura de los rascacielos de metal y cristal era uno de los valores de la propiedad, las calles estaban dispuestas en una cuadrícula estándar. Después los patrones se iban haciendo más aleatorios hasta que se fundían en la contaminación lumínica general de los distritos periféricos. Atravesaba aquellas líneas suaves y precisas la inevitable red radial de raíles plateados que se entrelazaban directamente entre los edificios de la cuadrícula y se alzaban sobre las carreteras. Siempre se les daba preferencia para que los trenes pudieran trasladar sus valiosos productos entre los distritos y la estación planetaria del TEC. Quizá fuera su imaginación, pero esa noche no le parecía que hubiera tantos trenes rodando por las vías. Claro que casi todas las actividades de la Federación se habían detenido durante la invasión y las cosas apenas acababan de empezar a recobrar algo parecido a la normalidad. Cuando levantó la mirada consiguió distinguir la luz trémula y efímera del campo de fuerza que cubría y rodeaba la ciudad. Le parecía raro verlo allí, desdibujando las estrellas del cielo. Aunque la mayor parte de las ciudades disponían de ellos, jamás los habían activado salvo para defenderse de los huracanes y tornados más fuertes. Pero a partir de la invasión los tenían activados de forma permanente. Hasta Lago Oscuro tenía protección. Todo sigue igual, ¿no? Dijo Alessandra al acercarse a Melanie por detrás. Por alguna razón me esperaba algún cambio al volver. Pero es un consuelo maravilloso verlo así. Yo también me he quedado horas enteras ahí de pie, mirando. Al TEC le había llevado varios días reanudar su servicio de pasajeros habitual entre planetas. Se dio prioridad a los millones de refugiados de los planetas invadidos que buscaban acomodo en el resto de la Federación. Wessex todavía no había recuperado toda su capacidad operativa. El TEC estaba muy ocupado reparando los generadores de agujeros de gusano que habían quedado dañados durante la batalla de energía exótica que había librado Nigel Sheldon en el cielo del planeta. Los servicios a toda esa sección de la fase 2 seguían siendo irregulares, aunque sus mundos continuaban conectados a la unisfera. Pero el tren expreso entre Augusta y Nueva Iberia se había reanudado, lo que había permitido que Alessandra regresara a casa 3 días después del vuelo final del Desperado. Era la primera vez que Melanie volvía al ático de Alessandra. Había podido dejar el extraño asteroide de Osie 2 días antes y había atravesado el agujero de gusano, que se había realineado con Augusta, tras todos los refugiados de Ramtown. El ínterin lo había pasado con Dudley, tranquilizándolo y tomándose un respiro para recuperarse ella también. Una vez que se habían vuelto a desactivar todos los implantes de la IS, su recién hallada confianza había disminuido un poco. No sabía muy bien qué forma iba a tomar su investigación sobre Mio y el aviador estelar. Era probable que Dudley tuviera más información oculta entre todos sus confusos recuerdos. Le llevaría un tiempo asegurarse de que le había sacado todo lo que necesitaba. De momento, el científico estaba a salvo, metido en un chalet de un complejo vacacional barato de la costa de Oaptier, un lugar en el que Melanie había pasado muchas vacaciones durante su primera infancia. Nadie sería capaz de encontrar su rastro allí, por lo menos no de inmediato. Las manos de Alessandra se deslizaron por los hombros de Melanie. Los refugiados de Ramtown han estado contando unas historias muy extrañas. Algunos dicen que estuvieron en una nave estelar alienígena. Mienten. Era una vieja estación dormitorio, unas instalaciones industriales del espacio profundo que el TEC está desmantelando. Por suerte el agujero de gusano seguía funcionando. Qué interesante. La presión de Alessandra aumentó y comenzó a darle un pequeño masaje. Esa es la única parte de toda la invasión que la dirección nos ha impedido dar. Y ninguna de las otras compañías de prensa la ha dado tampoco. Alguien nos ha estado presionando a todos. Y eso es una presión tremenda. Melanie se dio la vuelta para mirarla y observó con atención los rasgos clásicos, perfectos, de aquella mujer escultural. A mí no me mires. El dedo de Alessandra acarició con suavidad la mejilla de Melanie. Has cambiado. Estaba allí, en tierra firme, cuando nos invadieron los alienígenas. Eso te hace centrarte un tanto, ¿sabes? Estoy segura, cariño.
La presentadora se inclinó para darle un beso. Melanie estiró una mano. Todavía no. Ah, no. Una de las elegantes y bien perfiladas cejas de Alessandra se alzó un poco. Bueno, pues será mejor que no pierdas el tiempo y empieces a estar de humor, porque va a venir Robin Dalsol a cenar y es el ayudante principal de Goldreich. Necesito saber cuánto dinero piensa meter el ejecutivo en la marina para llevar a cabo las represalias. Deberíais pasarlo muy bien los dos, hace solo 10 años que el tipo ha salido de un rejuvenecimiento. Pues tíratelo tú, gruñó Melanie. Melanie, cariño, yo ya no hago esas cosas. No me hace falta, ya las haces tú por mí. Tú y 50 más. Muy bien, pues llama a uno de esos 50. No es la primera vez que tenemos esta discusión y está empezando a aburrirme. Me importa muy poco el presupuesto de la Marina. No va a ser ningún secreto, nos lo dirán en cuanto pase al Senado. Que Dios nos ayude. Cariño, no se trata de lo que vayamos a saber, sino de cuando lo sepamos. Soy la mejor porque soy la primera en dar las noticias. ¿Y qué pasa con mi historia? Casi gritó Melanie. Es la única que cuenta. Por el amor de Dios, nos acaban de invadir y podemos rastrear la causa. No hay nada más grande que eso. He venido aquí para saber quién es mi equipo de investigación y cuándo podemos empezar, no para chupar por ti la polla de un laméculos. Alessandra frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Del aviador estelar. Siseó Melanie, furiosa. Voy a rastrearlo y encontrarlo. Ah, esa bobada. Alessandra se llevó la mano a la frente con ademán teatral. Te equivocas. Hice que lo comprobaran. La Sociedad Koch de Educación es totalmente legítima y sigue en marcha. Creo que Bunny incluso habló con una de las administradoras, una tal señora Daltra. Nos aseguró que su financiación está en regla y las cuentas se envían a los comisionados de la sociedad benéfica cada 18 meses, como es obligatorio. Échales un vistazo tú, si quieres. ¿Qué? Melanie no podía creer lo que estaba oyendo. Te has equivocado, cariño. Tampoco es para tanto. Todos cometemos errores de camino a la cima. Si quieres un consejo, deberías dejar de follar con Dudley Bose, tiene un montón de problemas psicológicos. Les suele pasar a los que renacen. Al final terminan recuperándose. No. Melanie negó con la cabeza. No, no puede ser. Dudley solo y se fue quedando sin voz cuando la golpeó la verdad con la fuerza suficiente como para hacer que se le pusiera la piel de gallina en los brazos. Le lanzó a Alessandra una mirada de incredulidad, apenas pudo evitar el gesto de alejarse de aquella mujer. No lo entiendo. Cometiste un error, le dijo Alessandra. La sonrisa de la presentadora perdió el humor. Otro. Y a mí no me va mucho eso de 3 y ni uno más que practica el sistema judicial. La verdad, ahora mismo sigues en el programa solo por el reportaje que hiciste en Ramtown. Eso prometió bastante. Pero los hechos son los hechos, cariño, no tienes nada de investigadora. Dios, eres tonta hasta para ir a la facultad, y eso que en estos tiempos todo el mundo va a la universidad y se licencia en algo. Así que vamos a concentrarnos en lo que se te da bien, que es sacudir ese culito tan bonito que tienes delante de los hombres que yo te diga. ¿Está claro? Melanie inclinó la cabeza e incluso consiguió emitir un sonido que se pareció sospechosamente a un sollozo. Sí. Buena chica. Alessandra rodeó la cabeza de Melanie con las manos y le besó la coronilla, como si la estuviera bendiciendo. Bueno, ¿y ahora por qué no vas a ponerte algo bonito para Robin? ¿Sabes? Preguntó por ti. Creo que a él también le impresionó lo de Ramtown. Te has convertido en una celebridad, cariño. De acuerdo. Melanie dejó el salón con cuidado de cerrar la puerta tras ella al salir al vestíbulo principal del ático. ¿Hay alguna salvaguardia principal en la puerta de la calle? Le preguntó a Laís. Solo los sistemas de seguridad y alarmas habituales. Estupendo. Casi corrió hasta las altas puertas dobles. Se abrieron y se encontró mirando como una loca el vestíbulo exterior, revestido de mármol. Solo había otras 3 puertas que llevaban a los otros áticos, 2 ascensores y la escalera. Su mayordomo electrónico conectó con la matriz de gestión del rascacielos y le dijo que los ascensores estaban subiendo. A Melanie le preocupaba demasiado que Alessandra pudiera seguirla como para esperarlos, así que fue directamente a la escalera y la bajó corriendo. Que el ascensor pare en el piso 62, le dijo a Laís. El aparato la estaba esperando cuando salió disparada de la escalera. Entró de un salto y las puertas se cerraron.
Vestíbulo, le dijo a Lais. Allí habrá gente, debería estar a salvo. ¿Cuál es el problema, Melanie? La joven apoyó la cabeza en las paredes frías de metal del ascensor a la espera de que el ritmo acelerado de su corazón se tranquilizara. Jamás le dije a Alessandra el nombre de la sociedad benéfica. No le resultaría difícil descubrirlo. Vuelve a comprobármelo, por favor. Los archivos públicos han sufrido correcciones desde la semana pasada. Maldita sea. Levantó la cabeza, como si esperara que Alessandra se hubiera puesto a arrancar el techo del ascensor como una especie de psicópata en un mal drama de Psi. Ahora muestran que la Sociedad Cox de Educación ha continuado operando sin descanso desde su formación y que sigue realizando donaciones a varios departamentos científicos, dijo Lais. Pero son falsificaciones, lo sabes. Lo sabemos, pero los archivos oficiales están completos. ¿Cómo lo han hecho? No es imposible subvertir los archivos públicos, sobre todo en el sector financiero. Aunque el esfuerzo que implica es considerable. Se lo ha contado ella, dijo Melanie en voz alta. Alessandra les dijo que iba a por ellos. A por él, a por el aviador estelar. Ha tenido que ser ella. No hay nadie más. Fue ella. Oh, Dios. Le temblaban las piernas igual que cuando se había enfrentado a los motiles soldado en Ramtown. Esa es una acusación muy grave, dijo Lais. ¿Me estás poniendo a prueba? Si Alessandra lo hubiera comprobado de verdad, habría encontrado lo que yo le dije. El aviador estelar jamás habría tenido tiempo para cubrirse ese culo alienígena, un fraude tan elaborado como este lleva tiempo. Tienen que haberlo advertido directamente para que la tapadera estuviera en su sitio si yo sobrevivía y empezaba a pegar gritos. La única persona a la que se lo conté fue Alessandra. Es ella. Está trabajando para él, ¿verdad? Alessandra es una de las personas sobre las que nos avisa Johansson, como la presidenta. No lo sabemos con seguridad. Sin embargo, dada la secuencia de acontecimientos, es muy probable. Se abrieron las puertas del ascensor. Melanie se asomó al vestíbulo. No parecía haber nadie esperándola. Corrió hasta la entrada principal, donde había varios taxis esperando. Tengo que volver con Dudley, dijo. Una idea excelente. ¿Y luego qué? Luego tengo que contarle a Paula mío lo que he descubierto. ¿Sabes dónde está? Sí. Casimir se quedó cerca del final del andén 34 de la estación planetaria de Río, con la gente arremolinándose a su alrededor, a la espera del siguiente tren. Los trenes circulares transterráqueos habían continuado circulando de forma casi continua durante la crisis de la invasión. Aunque hasta ese servicio se había detenido cuando Nigel Sheldon había desviado la potencia lunar hacia Wessex. Pero a las pocas horas volvían a estar en marcha, al contrario que los trenes de pasajeros del TEC a otros planetas. A Casimir le había tranquilizado ver que la infraestructura de la Tierra solo había sufrido unas alteraciones mínimas. Lo que lo indignaba era la actitud de la población. Los residentes de Santa Mónica parecían más disgustados por los cortes temporales de energía que por los 23 planetas que se habían perdido a manos de monstruos alienígenas. Y el alcalde ni siquiera les había concedido un edificio municipal a los refugiados que se trasladaban por la red férrea intersolar en busca de un lugar para quedarse, al contrario que los líderes civiles y regionales de otros mundos. Los terrícolas parecían considerar la invasión otra noticia más, algo muy lejano que les había pasado a otras personas. Casimir no sabía muy bien si eso era ignorancia o arrogancia. Fuera lo que fuera, era un ejemplo escalofriante de lo diferente que era la mentalidad de aquellas personas de la suya. Los últimos días habían visto al fin un cierto grado de conciencia despertándose en todos. Casimir había frecuentado el puerto de Santa Mónica, había visto las noticias en bares o había entrado en ellas desde su pequeña habitación de hotel, mientras esperaba que las cosas se calmaran un poco para poder reanudar su misión. Los programas locales reflejaban la preocupación que despertaba el hecho de que una segunda oleada de planetas pudiera sufrir una invasión, una progresión que algún día pondría a la Tierra en primera línea de batalla. Ese momento no había ninguna señal de actividad alienígena en ningún otro lugar que no fueran los mundos invadidos originales. La evacuación de la población civil se había completado y por tanto escaseaban los datos disponibles mientras los primos continuaban su inexorable avance. La Marina mantenía pequeñas fuerzas de combate en Ansun, Balkash y Martaban. Aerorobots y tropas profesionales con conexiones de combate que llevaban a cabo una guerra de guerrillas y una campaña de acoso contra las nuevas instalaciones que estaban construyendo los alienígenas.
Todo el mundo sabía que no era más que un gesto simbólico. La concentración de fuerzas primas estaba aumentando a un ritmo preocupante a medida que conseguían abrir salidas en las superficies de los planetas. Se esperaba que el almirante Kime ordenara pronto la retirada y que se cerraran de forma definitiva los últimos agujeros de gusano. Los analistas de la mayor parte de los programas de noticias predecían que después destruirían las capitales desiertas con bombas de fusión. Habían regresado las naves exploradoras restantes de la Marina y habían comenzado a realizar patrullas regulares por los mundos invadidos, para complementar así la diezmada red de detectores. Ese momento, los alienígenas no habían abierto ningún nuevo agujero de gusano para sustituir a los que había destruido el último vuelo del Desperado. Algunos de los expertos técnicos y tácticos que intervenían en los programas de noticias insinuaban que las naves estelares restantes bien podrían automatizarse y utilizarse para realizar ataques relativistas parecidos contra los agujeros de gusano primos que quedaban. La Marina se había negado a comentar en público esa posibilidad. Los comentaristas decían que, dado que las biosferas de los mundos invadidos estaban muy dañadas, la Federación ya los daba, de hecho, por perdidos. No merecía la pena sacrificar las últimas naves estelares para destruir algo que la humanidad jamás recuperaría. Las mantenían en reserva por si se producía un nuevo asalto. Fuera cual fuera la razón oficial, la única victoria de peso de aquel día de invasiones ya había alcanzado un estado casi legendario y su tripulación era objeto de intensos elogios en todos los programas de noticias y actualidad. Lo que contrastaba de forma marcada con el vitriolo y los vilipendios que se vertían sobre el resto de la Marina y la administración de la presidenta Doi. A Casimir le parecía extraño lo poco que se mencionaba la batalla de agujeros de gusano sobre Wessex. Tenía que ser, estratégicamente hablando, más importante que un vuelo suicida. Claro que esa semana el TEC se estaba mostrando muy discreto. Incluso en esas circunstancias, todo el mundo parecía dar su eficiencia por hecha, el modo que tenía de mover a los refugiados y reparar las salidas de la estación de Narrabri era lo habitual en esa compañía. Unas luces naranjas destellaron sobre el andén 34 y el tren circular se deslizó en la estación, 20 vagones de 2 pisos arrastrados por una locomotora de agarre magnético Venorak 767. Solo habían pasado 5 minutos desde que había salido la anterior, pero ya había más de 300 personas esperando. Se abrieron las puertas y los pasajeros salieron en tropel. Casimir se quedó atrás, mientras todos los demás que esperaban en el andén se adelantaban con gesto impaciente. Movía los ojos de forma constante para comprobar si había alguien más rezagado. Los programas de interpretación visual revisaban todo lo que veía, identificando candidatos y adjudicándoles porcentajes de probabilidad. Cuando los volvió a comprobar, todos resultaron ser inofensivos. Era un proceso agotador, pero el joven se había ceñido a él durante todo el regreso desde el antiguo observatorio de los Andes. El viaje había incluido 8 cambios de vehículo, desde el todoterreno alquilado que había conducido por las montañas, hasta taxis, varios trenes locales, autobuses y el avión de regreso a Río. Y todas y cada una de las veces había seguido el procedimiento, por muy absurdo que pareciese, sabía lo que diría Stick si se distraía, aunque solo fuera una vez. El trabajo de correo era vital, como no dejaba nunca de recordarle Elvin. Los datos de Marte eran esenciales para todo el movimiento de los guardianes. El traslado desde Sudamérica a Los Ángeles, donde estarían más seguros, habría sido tarea de Stick si su perfilamiento hubiera terminado. Por tanto, Casimir había decidido que no habría ningún obstáculo ni fallo, iba a demostrarles a todos que era capaz de llevar a cabo una misión tan importante como aquella. Se metió en el tren circular justo antes de que se cerraran las puertas y observó quién más subía tras él. El procedimiento, una vez más. Salvo que esa vez no estaba muy seguro. Una sensación irritante que lo azuzaba desde el subconsciente. Había algo que lo inquietaba. La causa no era nadie que él pudiera ver. ¿Había una pauta en todo aquello? Si lo estaban rodeando, entonces 2 miembros del equipo por lo menos se habrían quedado en el andén. Se giró con naturalidad y lo examinó todo por la ventanilla para ver quién quedaba fuera. Pero solo había recién llegados con expresión de enfado o resignación al ver que las puertas se cerraban delante de ellos. Envió su mensaje a una dirección de la Unisfera de uso único. En la oficina de Max Transit de Lemule sabrían que estaba en el último tramo. Estarían escaneando la actividad electrónica del tren para ver si se estaba llevando a cabo algún tipo de operación encubierta. Si la había, se enteraría en Los Ángeles Galáctico. Igual que Stig al volver de Oactier.
Satisfecho tras haber hecho todo lo que había podido, recorrió varios vagones antes de sentarse cerca de una salida. La siguiente parada era Ciudad de México y después estaría de regreso en Los Ángeles Galáctico. Elvin había hecho hincapié una y otra vez en lo importante que eran esos datos para todo el movimiento de los guardianes, lo esencial que era que no fallase. La invasión añadía su propia presión. Se preguntó si se estaba convirtiendo en paranoico en su desesperación por entregar los datos. Cuando el tren se apartó del andén, se preguntó qué aspecto tendría Stick cuando volviera. El perfilamiento celular debería estar casi terminado, tendría una cara completamente nueva que le permitiría reanudar sus actividades en primera línea. A Steve no se le daba muy bien quedarse en un piso franco todo el día sin hacer nada. Justine se sentó en la parte posterior de la oficina de seguridad de Los Ángeles Galáctico, observando en silencio al equipo de inteligencia de la Marina que coordinaba la operación de cerco sobre el tren circular. Llevaban dirigiendo la operación de observación desde allí desde que habían confirmado que Casimir se alojaba en un hotel de Santa Mónica. Justine había comprobado los progresos del equipo varias veces al día para que le hicieran un resumen personal, incluso durante los momentos más críticos de la invasión. Todos los días era igual. Casimir estaba matando el tiempo, actuaba como cualquier turista. Esperaba. Era muy extraño, podía ver las imágenes en tiempo real que tomaba de él el equipo de observación, pero no podía tocarle ni hablar con él. Se sentía como si le hubieran dado el papel de un oscuro ángel guardián que velaba por su amado desde las alturas para asegurarse de que no sufría daños por culpa de su juventud e ingenuidad. La sensación de culpa mientras lo hacía, por supuesto, era insoportable, pero no dejaba de decirse que su amante lo entendería. Cuando al fin comprendiese hasta qué punto se había equivocado, que otros lo habían engañado y utilizado, los dos podrían comenzar de nuevo. Justine ni siquiera había pensado en qué clase de vida tendrían juntos. Lo que la convertía en un ser tan atolondrado como Casimir. Al fin, el día anterior les había llamado el comandante Ali Kogan. Casimir había recibido instrucciones de una dirección de uso único y había tomado el tren circular a Río. Lo que ocurrió a continuación fue bastante extraño. Casimir había visitado un antiguo observatorio de los Andes y después había regresado casi de inmediato. Dado lo aislado que estaba el observatorio, el equipo de la Marina no había podido entrar para ver lo que había recogido Casimir. De hecho, les había resultado muy difícil permanecer invisibles en la pista que recorría los Andes y por la que habían seguido al todoterreno del joven. Una investigación de bajo nivel de la ciberesfera reveló que el observatorio estaba dirigido por un consorcio de universidades cuya financiación procedía de muchas fuentes, tanto corporativas como gubernamentales y educativas. En esos momentos estaba rodeado por un equipo de la Marina que aguardaba la orden de actuar. Lo que solo ocurriría después de que Casimir le entregara lo que llevaba a su controlador. Dada la magnitud y la importancia obvia de toda la operación, estaba justificado que Justine viajara en persona a Los Ángeles Galáctico, junto con 2 guardaespaldas de la seguridad del Senado. El propio comandante Ali Kogan dirigía la operación, no le quedaba más remedio dado lo mucho que Justine lo presionaba. El tren circular ha dejado Río, senadora, le comunicó Hogan. Ya no debería faltar mucho. Bien. Llamó a una dirección de un solo uso al salir de la estación. El operativo de los guardianes que volvía de Oaktier hizo lo mismo. Al parecer es su procedimiento operativo habitual. Espera que Casimir McFoster se baje aquí. Es muy probable. Pero tenemos suficiente personal para ponerle un cerco allá donde lo haga. No se preocupe, senadora, este no se nos va a escapar. Me alegro de oírlo. Le dedicó un leve asentimiento para despedirlo. La sonrisa de Hogan era forzada cuando volvió a reunirse con su equipo. Todos estaban encorvados sobre sus escritorios, estudiando las pantallas y murmurándoles a los operativos de campo. Esa vez no se había dejado nada al azar, como cuando había sido Paula Mio la que había estado al mando. Más de 100 oficiales de inteligencia de la Marina se encontraban de servicio dentro y fuera de Los Ángeles Galáctico, listos para seguir a Casimir al destino donde estuviera programado que tuviera lugar la entrega. Los habían desplegado de forma discreta a lo largo de los últimos 2 días para evitar cualquier posible observación visual. Tarlo estaba convencido de que el último fracaso se había debido a que los guardianes tenían controlada al menos parte de la red de Los Ángeles Galáctico. En consecuencia, estaban utilizando sistemas especializados de comunicación, con programas de tráfico poco conocidos y ultramodernos.
Si los guardianes tenían la capacidad técnica para detectar eso, seguramente estarían dirigiendo la Federación entera antes de que acabase el año. Justine utilizó su interfaz para pedir imágenes de la red interna del TEC y observó en la pantalla de un escritorio que el tren circular se deslizaba por la salida que había entre Río y Ciudad de México. Casimir se bajó en la terminal Carralbo de Los Ángeles Galáctico. Era mediodía. Una luz sin diluir entraba a raudales por las enormes ventanas con forma de media luna que habían construido en lo alto del edificio, haciendo brillar las columnas maestras. Salió del andén y bajó por la rampa curvada del final, sintiendo aquel temblor tan conocido a través de las suelas de los zapatos cuando los trenes atravesaban el gigantesco edificio. El tráfico de la estación ya casi había recuperado los niveles previos a la invasión, aunque había disminuido de forma notable el número de pasajeros que atestaban la explanada central. Cuando llegó al final de la rampa miró a su alrededor con aire despreocupado, como si no estuviera muy seguro de qué dirección debía tomar. Nadie le prestó atención. Tampoco había recibido ninguna advertencia del equipo de los guardianes, ni visual ni a través de la ciberesfera. Quizá esté un poco paranoico. Casimir empezó a atravesar la explanada rumbo a la puerta 8, donde había una parada de taxis. En un cuarto de hora estaría de regreso, triunfante, en la oficina de Max Transit de Lemule y podría entregar el cristal de memoria con sus datos de Marte. Estuvo a punto de darle unos golpecitos al pequeño disco que llevaba en el bolsillo seguro del cinturón, pero eso habría sido digno de cualquier aficionado patético. Una sonrisa llena de confianza le crispó los labios mientras se abría paso entre los miles de viajeros que iban y venían por la explanada central. Gracias a él los guardianes podrían dar otro paso más hacia la venganza de Tierra Lejana. Y una vez completada esa misión, intentaría encontrar tiempo para visitar a Justine de nuevo. La aventura en la mansión del Tulipán era lo único que había hecho desde que dejara Tierra Lejana que transgredía la doctrina de sus operativos. Pero no le importaba. Bruce lo entendería, aunque ninguno de los demás lo hiciera. Justine formaba parte de él. Sin ella, no tenía sentido la existencia. Por ella merecía la pena arriesgarlo todo. Y cuando la había visto de nuevo aquella noche profética, había sido como si el tiempo no hubiera pasado. Que ella sintiera lo mismo por él era la clase de milagro que Casimir jamás hubiera esperado ni en sueños que le concediese el cielo. Pero eso era lo que aquella mujer sentía. Eso era lo maravilloso de verdad. Que ella sentía por él lo mismo que él por ella. Ya solo por la felicidad de Justine estaba decidido a erradicar al aviador estelar del universo. Casimir quería un universo en el que nada pudiera interponerse entre ellos jamás. ¿Qué mundo sería ese? ¿Qué futuro tan increíble y dichoso? Se encontraba a 200 metros de la salida 8 cuando vio al hombre que estaba de pie, al fondo de la rampa que subía dibujando una curva hacia el andén 6. Había algo en él y cabello bien cortado, alto, joven, veintipocos, como Casimir, con una sencilla americana azul sobre una camisa de color crema. El modo que tenía de erguirse, sujetando una pequeña matriz con la mano, leyendo un documento en la pantalla desenrollada. Su postura y el ángulo que había adoptado al apoyarse en la barandilla de la rampa, tan relajado y natural, le permitía ver a todos los que pasaban por la explanada siempre que se le ocurría levantar la vista de la pantalla. Podría haber sido un civil normal. Pero su perfil hizo que Casimir frenara un poco al acercarse. Era un perfil que le resultaba extrañamente familiar. Un perfil que iba grabando a fuego conexiones en lo más profundo del cerebro de Casimir. Viejos recuerdos que salieron tropezando, provocándole una sacudida física por todo el cuerpo. Casimir se detuvo y las lágrimas le emborronaron la visión. No dijo sin ruido. Quería moverse, pero las rodillas amenazaban con ceder. El hombre levantó los ojos de la pantalla de la matriz y miró directamente a Casimir. Bruce. Casimir ahogó una exclamación. ¿Eres tú? Dio un paso adelante sin hacer caso de la gente que pasaba entre ellos. Era él de verdad. Bruce McFoster, de pie en la explanada de Los Ángeles Galáctico como si fuera lo más normal del universo. Bruce McFoster, que había caído en la batalla justo delante de él. Casimir veía el caballo de guerra gigante que rodaba sobre el cuerpo indefenso de Bruce todos los días. Bruce McFoster. Vivo. Bruce. Casimir dio otro par de pasos. Oh, Dios mío. Bruce, soy yo, soy Kaz. Bruce no había dejado de mirarlo. Se guardó la matriz en el bolsillo con un movimiento tranquilo, sin precipitarse. Casimir echó a correr. Bruce. Después abrió los brazos en un gesto de bienvenida extasiada.
Se abrió un camino entre la multitud cuando se lanzó hacia su amigo. Bruce McFoster levantó el brazo derecho. Tenía algo en la mano. Algo que destellaba y Casimir no sintió dolor. No sintió nada. Había habido un momento de negrura. Y después estaba mirando directamente el techo de hormigón blanco de la terminal Carralbo que tenía encima de la cabeza, a mucha altura. Su cuerpo no se movió. El silencio se cerró sobre él. ¿Bruce? Varias caras flotaban sobre él, pero le costaba distinguir cualquiera de ellas. La luz iba atenuándose. Casimir intentó sonreír. Al fin se dio cuenta de que se estaba muriendo. Tampoco era que importara mucho porque su vida había incluido a Justine. Unos dedos fantasmales se estiraron para tocar su icono. Justine, lo siento tanto. Pero la sonrisa de su ángel estaba allí para consolarlo, para perdonarlo a medida que la luz se desvanecía. Justine lanzó un chillido cuando la cámara de seguridad giró en redondo para enfocar al hombre al que Casimir estaba mirando con aquella expresión de incredulidad y asombro. El asesino de su hermano se encontraba en medio de Los Ángeles Galáctico. Justine lo observó cuando levantó el brazo con frialdad y disparó un arma. El chorro de iones abrió el pecho de Casimir en medio de un horrendo penacho de sangre y vísceras carbonizadas. El disparo lanzó el cuerpo por los aires y cayó despatarrado en la explanada, a 5 metros de distancia. El grito de Justine se ahogó. La senadora estuvo a punto de caerse de la silla cuando su cuerpo sufrió un espasmo por la conmoción. El equipo de la Marina llenó la oficina de gritos frenéticos. Un furioso y aterrado Ali Kogan se puso casi a sollozar mientras les ordenaba a los oficiales que salieran a la explanada y dieran caza al asesino. Tenía los puños apretados sobre las pantallas principales, listos para atravesar de un puñetazo las imágenes. Todos los monitores se convirtieron en un contorno borroso, confuso, acelerado. Hubo más disparos. Por los altavoces se oyó un coro de gritos y chillidos aterrorizados. Justine volvió a respirar. Un soplo de aire largo y vibrante que le quemó la garganta al pasar. Una pantalla permanecía centrada en el cuerpo roto de Casimir. «Llévenme ahí abajo», susurró con acento dolorido. «¿Senadora?», preguntó uno de los guardaespaldas. «Vamos a bajar ahí». «Sí, senadora». Su mayordomo electrónico le dijo que había llegado un único mensaje a través de una dirección de un solo uso. Se había verificado que el autor era Casimir McFoster. «Que nadie lo toque», gritó de repente mientras se levantaba. El personal de la Marina se giró en sus escritorios y la miró con expresión sobresaltada. «Que todo el mundo se aleje de él», les dijo. «No quiero que nadie lo toque». Al salir del despacho le ordenó a su mayordomo electrónico que abriera el mensaje. Contenía el código de una dirección de la Unisfera y una línea de texto. «Mi querida Justine, eres la única persona que he amado en mi vida. Gracias por vivir. Casimir». El guardaespaldas tuvo que abrazarla cuando la senadora se echó a llorar. El personal de seguridad de la estación del TEC despejó un camino para Justine a través de la tensa y preocupada multitud que atestaba la explanada. Un largo y solitario pasadizo, al final. Los últimos pasos, cuando el verdadero daño que le habían hecho al joven quedó patente ante sus ojos, le resultaron casi imposibles. Pero se obligó a seguir avanzando, castigándose porque se merecía algo peor, algo mucho peor. Era horrible, tanto como intuía. La sangre que encharcaba el mármol blanco. El olor. Su rostro, intacto y perfecto, con la expresión de alguien cuya oración acaba de ser respondida. Justine se arrodilló a su lado, aunque lo cierto era que sus piernas ya casi no podían sostenerla. El amplio charco de la sangre fría del muchacho le empapó la costosa falda que llevaba. Estiró la mano y le acarició la mejilla con los dedos, temía lo que podría sentir. Había visto cuerpos sin vida en incontables ocasiones, incluyendo el de su hermano. Pero Casimir era un guardián, no tenía un implante de células de memoria. Aquella era una muerte auténtica, una vida que había terminado. Justine creía haber dejado semejante barbarie siglos atrás. Más tarde llegaría la cólera. La furia. Y un remordimiento amargo, muy amargo. De momento solo estaba paralizada. No comprendía cómo podía haber pasado algo así a pesar de todo su poder y autoridad. De todas las órdenes y las amenazas apenas veladas de que nada, bajo ninguna circunstancia, debía hacer daño a aquel joven. Y allí estaba. Su amor, joven y hermoso, muerto. Para siempre. Justine oyó un par de tacones resonando sobre el mármol. Alguien recorría la explanada con paso decidido hacia ella. No cabía duda de quién sería.
Bajó la cabeza y le dedicó una última sonrisa desconsolada a Casimir, después se puso en pie y se dio la vuelta. Senadora, dijo Paula mío. Mi más sentido pésame. La sonrisa de Justine se hizo cruel cuando bajó los ojos y se quedó mirando la sangre oscura que le manchaba la falda. Se lo dije. Se lo dejé muy claro a la Marina. Nadie debía hacerle daño a Casimir. La Marina no le ha hecho esto. Verá, siempre pensé que tenía razón, que este chico solo era un jovencito provinciano e ingenuo con la cabeza llena de tonterías. Tengo que tener razón porque tengo casi 4 siglos, vivo en mansiones y áticos de lujo y tengo dinero suficiente para comprar su mundo. Tenía que protegerlo de sí mismo, de otros que lo estaban utilizando. Usted ha hecho todo lo que ha podido. Entonces, ¿por qué está muerto, investigadora? Hay una filtración en la Marina, es probable que haya más de una. Es real, ¿verdad? Dijo con una especie de indiferencia divertida. Casimir tenía razón. Sí, senadora, el aviador estelar es real. El viento y la corriente actuaban en una bonita conjunción, empujando a la exploradora a toda velocidad y sin perder el ritmo. En cualquier otra circunstancia, Otsie se hubiera mostrado bastante complacido. Pero no en ese momento. ¿Es que no hay nada ahí delante? Preguntó Orión con un quejido petulante. Otsie desactivó el zoom del implante de retina que había estado usando para examinar aquel incómodo y lejano horizonte. No dijo. Él pensó que se mostraba a la defensiva. 23 kilómetros a estribor, y comenzando a quedar un poco atrás, la última isla se alzaba en aquellas aguas tranquilas de color gris azulado. El simple cono verde oscuro era el cuarto que habían intentado alcanzar. Una vez que habían dejado atrás la isla original, la corriente del mar había aumentado de forma considerable. Tanto que los había dejado sin posibilidades de guiar la balsa. Incluso con Tochee torciendo el timón con fuerza fueron incapaces de variar su rumbo más de unos cuantos grados. No habían conseguido alcanzar la primera isla por más que hubieran recorrido casi 15 kilómetros, habían permanecido sobre la crujiente cubierta de la balsa observando con desánimo la isla que se hundía tras ellos. Era más grande que la que acababan de abandonar, con amplias ensenadas y bosques extensos. Otsie no había visto ninguna señal de que estuviese habitada, ni siquiera con los implantes de retina al máximo, pero había tenido un aspecto muy prometedor. Después del golpe que supuso no poder tomar tierra, habían dado la vuelta y habían puesto rumbo a la siguiente isla, 45 kilómetros más allá. Esa vez, remando de forma casi constante y con el timón bloqueado en esa dirección. Se habían acercado a menos de 3 kilómetros de la orilla mientras la corriente los seguía empujando hacia adelante. Ninguno de los dos agotados humanos había dicho nada, pero ambos sabían que Tochee podría haber alcanzado la costa a nado si hubiese querido. Su gran compañero alienígena había decidido permanecer con ellos. A partir de entonces hubo menos islas a las que hubieran podido dirigirse y la fuerza de la corriente aumentó de forma notable. En ese momento comenzaban a ver que la que podría haber sido su última oportunidad se estaba quedando atrás a una velocidad más que considerable. Otsie se sentó con la espalda apoyada en el mástil, miraba la isla perdida e intentaba no parecer demasiado desilusionado. El cuadrado rígido de la vela se tensaba cuando la brisa lo empujaba. Ya no tenía mucho sentido mantenerlo izado. La superficie del mar fluía tan rápido como un río en las llanuras. Tampoco era capaz de averiguar por qué lo hacía. Los mares no corrían de un lado para otro, punto. No se le ocurría ningún mecanismo hidrológico que produjera semejante efecto. No era más que otra anomalía que el planeta les tiraba a la cara. A Otsie le preocupó que pudiera resultar letal. Quizá podría remolcaros hasta la última isla, dijo Tochee. Otsie le lanzó a la gran criatura una mirada dubitativa. Es mucho más probable que solo termines agotándote. Dejemos ese tipo de actos para cuando estemos desesperados. ¿Y ahora no lo estamos?, murmuró Orión. Mientras sigamos moviéndonos, no pasa nada, dijo Otsie con firmeza. Habrá más islas detrás del horizonte, o incluso un continente. Es cuando dejemos de movernos cuando tendremos un problema. La expresión de Orión era bastante escéptica, pero no discutió. Tochee levantó el timón y después se limitó a arrastrarlo hasta que quedó mirando hacia adelante. Otsie calculó que a ese momento se habían comido más o menos una tercera parte de las provisiones frescas que se habían llevado. Si tenían un poco más de cuidado a partir de entonces, la fruta debería durarles otros 4 o 5 días. Técnicamente hablando, la comida no era un problema.
Toche podía coger pescado para todos de forma indefinida y la bomba de filtro podía producir agua potable. Desde ese punto de vista podían recorrer el océano entero. Sin embargo, Otzi no se hacía ilusiones sobre el tiempo que les iba a durar la balsa. Las cuerdas hechas con frondas de palmas ya estaban mostrando zonas hinchadas y desgastadas por donde habían atado los fardos de troncos. Cuando empezaran a deshacerse, el futuro de los tres podría medirse en horas. No había flotadores a bordo y Otzi comenzaba a preguntarse lo útiles que serían las paredes hinchables de una tienda de campaña en caso de emergencia. Otzi despertó con Orión sacudiéndole el hombro. Otzi, oigo algo. El chico hablaba en voz baja, como si tuviera miedo. Está bien. Otzi se subió las gafas de sol y parpadeó mientras miraba alrededor. No había tenido intención de quedarse dormido. Cuando miró atrás vio que había un pequeño rastro de burbujas surgiendo de la popa de la balsa. Dios, pero si estamos dejando una estela. ¿A qué velocidad vamos? No sé. Orión seguía muy apagado. Otzi se puso en pie con cierto esfuerzo y fue consciente del fuerte viento que soplaba. La vela estaba muy tensa, forzaba el mástil en demasía. Vamos a bajar eso, dijo. Orión y él desataron las cuerdas y bajaron el seco cuadrado marrón grisáceo. La tela aleteó con entusiasmo al bajar. ¿Hay algún motivo para inquietarse? Preguntó Toche. A Orión le pareció que había oído algo, dijo Otzi. ¿Las vibraciones del aire son peligrosas? Depende de lo que las provoque, dijo Otzi. Después de tanto tiempo y a pesar de la ampliación de vocabulario y de los días enteros que habían dedicado a explicarle el tema, a Toche todavía le costaba comprender el concepto de ruido. ¿Lo oyes? Preguntó Orión. Otzi se quedó muy quieto. Oyó un sonido nítido que se transmitía sobre el agua, apenas lo bastante alto como para poder percibirse por encima de las ondas que lamían la exploradora. Un gruñido que reverberaba en el aire, como un trueno lejano. Cuando Otzi miró hacia adelante para intentar localizar el sonido, vio que el horizonte se había desdibujado. Una fina capa de niebla yacía sobre el agua. Enfocó mejor con los implantes de retina, pero no distinguió nada. El sonido iba creciendo poco a poco. Creo que deberíamos atarnos, dijo Otzi. Solo por si acaso. ¿Qué pasa? Preguntó Orión. Por favor, Otzi. No lo sé, tío. En serio. Solo estoy tomando unas cuantas precauciones. Estamos muy lejos de tierra firme y si lo que se está cociendo es una tormenta, no quiero que nadie se vaya por la borda. Se afanaron con largos trozos de cuerda y ataron los extremos a la base del mástil. Toche declinó la cuerda y prefirió utilizar sus cadenas locomotoras para anclarse a la cubierta. Cuando terminaron, el banco de niebla estaba mucho más cerca y el ruido se había convertido en un rugido constante y suave que continuaba creciendo. Otzi se colocó junto al mástil y rodeó con un brazo el alto mástil de madera. No lo entiendo, se quejó. No veo nubes de tormenta por ninguna parte. Sobre él, en el cielo despejado, las motas de agua del halo de gas resplandecían con su intensidad habitual. El mar que los rodeaba había comenzado a picarse, con olas que se precipitaban sobre ellos al unísono, empujando a la exploradora hacia adelante. Estaban empezando a bambolearse por la velocidad que habían adquirido. El crujido de las cuerdas forzadas podía oírse por encima del rugido lejano. Varias motas nuevas de agua se elevaron sobre el horizonte, como pequeñas constelaciones en movimiento. Otzi se las quedó mirando, perplejo. Algo muy extraño le estaba pasando a su sentido de la perspectiva. Era como si el banco de niebla se estuviera encogiendo mientras que el horizonte se precipitaba hacia él. Y entonces, en un momento de auténtico terror revelador, comprendió lo que estaba viendo. No había ningún banco de niebla. Era solo una fina línea de espuma que pendía sobre las olas. La espuma arrojada por una catarata. El mar se vertía por un acantilado que se iba extendiendo hasta desvanecerse a ambos lados de la exploradora. El agua blanca hervía justo delante de la balsa, su vigorosa espuma había empezado a empapar a Otzi. La balsa se ladeó de forma alarmante al vibrar sobre el agua agitada, obligándolo a aferrarse al mástil cuando le resbalaron los pies. Al mirar a estribor vio el mar entero que se precipitaba en un inmenso arco que iba bajando como un trueno, sin parar hacia y no había fondo bajo ellos, solo el hueco vacío del halo de gas. Otzi levantó la cabeza y se quedó mirando las estrellas falsas que tenía encima, su rostro era una máscara de incredulidad y pura cólera. Tienes que estar de puta broma. Le chilló al cielo. La exploradora cayó por el borde del mundo.